tardes, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes otra vez hoy. Y tenemos un panel que no solamente es increíblemente hábil, pero también muy multicultural. Yo, el moderador, nací en Cuba y vivo en el área de Nueva York. Aquí tenemos a Rubén Salazar, que es un Senior Vice President de Productos para Latinoamérica, que nació en El Salvador y ahora vive en Miami, que no sé si saben, se ha convertido en una meca de startups en los Estados Unidos. Aquí tenemos a Cristina Randall, que es la cofundadora de Conecta, y estábamos hablando cuando esperábamos a entrar aquí, y un startup interesantísimo. Y Cristina nació en Canadá y ahora vive en México. Y last but not least tenemos a Alberto Jiménez, que es de Colombia, vive en Manhattan ahora y ha estado en los Estados Unidos hace mucho tiempo. Así que el mundo aquí es totalmente global. Vamos a empezar para preguntarle a cada uno de ustedes que primero que nada hablen de su función y lo que están haciendo en el tema de pagos digitales y de comercio electrónico. Rubén, vamos a empezar contigo. Hola, ¿cómo están? Como dijimos, parte del interés de Visa en todo este ecosistema es tratar de entender cómo nosotros continuamos eliminando fricción en los medios de pago, ¿no? El área que yo represento, estamos desarrollando productos tanto digitales como productos core, pero también tenemos un área que nosotros le llamamos Visa Ventures, que es la que se dedica a tratar de entender lo que pasa en el ecosistema de fintechs, qué ideas, qué nuevos casos de uso, qué nuevas soluciones se están desarrollando para poder conectarlas con los bancos que participan en Visa. Otra área interesante que estamos manejando también son los centros de innovación. Tenemos un centro de innovación en Miami y otro en Sao Paulo, y lo que hacemos ahí es tratar de co-crear el futuro de los pagos en compañía de fintechs y en compañía de los bancos o los comercios o los adquirentes o los procesadores que quieren eliminar un poco de fricción. Entonces, en diferentes... Rubén, ¿ustedes tienen un centro de investigación en Miami mismo? Sí. Qué interesante. Sí, tenemos un centro de innovación que su primer foco es tratar de entender cuáles son las tendencias de los medios de pago a los próximos 5 o 10 años, pero también tratando de desarrollar soluciones sumamente pragmáticas que ayudan hoy mismo, en los próximos 3 meses, a los bancos a desarrollar nuevos muy productos. Muy bien. Está muy bien. Y ahora tenemos aquí a Cristina Randall. Y primero que nada, me estaba diciendo que ella se educó en Canadá en una de las universidades técnicas más importantes, University of Waterloo, y después se vino aquí a fundar Conecta. Dinos algo de Conecta, por favor. Claro. ¿Me escuchan? Soy Cristina, mexicana adaptada. Empecé Conecta hace 7 años con mis 2 socios, cuando no existía pues, el ecosistema de fintech. El día de hoy Conecta es una plataforma que impulsa la economía digital en México, y pues apoyamos a los líderes del mercado, ¿no? Como Uber, Facebook, el gobierno en sus transacciones en línea. ¿De pagos digitales? De pagos digitales. Qué interesante. Y Alberto, tú acabas de hablar de lo que tú estás diciendo, pero ¿quieres decir algunas otras palabras? Sobre... Sí, solamente, gracias Irving, solamente que bueno, mi foco hoy es el comercio electrónico, como acabaron de oír, pero en mi vida pasada estuve muy dedicado a los pagos y a los pagos móviles y bueno, nuevamente igual que
que Visa y IBM tiene aspiración y creemos que el futuro de múltiples tendencias que son importantes para nosotros, como el comercio electrónico, depende del establecimiento de esos ecosistemas de pagos digitales. Así que es clave para nuestro futuro y el de nuestros clientes. Sí, yo conocí a Alberto, yo trabajé por la IBM por muchos años y cuando terminé eso, entonces estuve consultando con Citi por 6 años y conocí a Alberto cuando estaba primero en la IBM trabajando con Citi, después se vino a Citi y estuvo ahí varios años y después se fue de regreso a la IBM. Y déjenme decir, personalmente, cuando yo estuve en la IBM trabajando en tecnologías digitales y computadoras de todo tipo, supercomputadoras, el Internet, cosas muy interesantes, pero no había hecho nada en el área de pagos digitales. Pero cuando vine a Citi empecé a aprender de eso y es un área increíblemente compleja. Comparado con el Internet, pagos digitales, el Internet es un piece of cake comparado con la complejidad de pagos digitales. También en el Internet, si el Internet crashes, estás haciendo, no sé, viendo un website y el Internet crashes, es muy raro que vas a matar a alguien. A lo mejor lo piensas, pero no lo vas a hacer. Si tú pierdes el dinero de una persona, a la gente no le gusta que pierda su dinero y se puede poner bastante violenta, ¿verdad? Así que es un área importantísima, pero con una responsabilidad absolutamente enorme comparado con aún las tecnologías más avanzadas en otras cosas que podemos ver. Entonces, quiero primero preguntarles a cada uno de ustedes, empezando contigo, Cristina, enfocado en México, ¿cuáles ves las promesas más importantes de los pagos digitales y tecnologías relacionadas? ¿Y cuáles ves los retos principales en que te estás luchando? De las promesas, creo que hay 4. Como industria tenemos que mantener niveles bastante altos de seguridad, o sea que tengamos un entorno mucho más seguro. Confianza, como segundo punto, para que el e-commerce realmente despegue en México, tenemos que generar mucho más confianza. Acceso, que los pagos digitales se necesiten en todos los niveles socioeconómicos del país. Y pues 4, creo que estamos esperando soluciones hechas en México, de compañías, no necesariamente que vienen de la banca tradicional, pero quizás que viene de los fintechs, ¿no? Que la verdad que resuelven problemas locales. De los retos, el reto principal es la inclusión financiera. Cuando tenemos 56% de la población adulta que no tiene cuenta bancaria en México. 56% no tienen relaciones. No tienen cuenta bancaria. Y 82% que no tienen tarjeta de crédito. En Canadá, donde soy. Perdona, 82% no tienen carta. Que no tiene tarjeta. Quiere decir, solamente el 18% tienen tarjetas de crédito. Así es. Y compáralo con Canadá o los Estados Unidos. Sí, en Canadá, Estados Unidos, pues en promedio cada persona tiene como 2.5 tarjetas o algo así, ¿no? Casi toda la población. Y Estados Unidos, más o menos así. Entonces, el ecosistema pinta muy diferente en México. También hablando de la falta de confianza, que es otro reto, de que alrededor de 35% de los compradores, de los usuarios, tienen desconfianza al momento de comprar en línea. Entonces, eso lo tenemos que cambiar, ¿no? También regulación es un tema. Cuando en 2018 seguimos pidiendo un pagaré, un voucher firmado en una compra de e-commerce, pues eso no hace sentido, ¿no? Y por último, el tema de legislación, que necesitamos
legislación que nos ayuda a convertir el fraude como delito. Entonces, aquí en México, en promedio, 2.2% de todas las compras de e-commerce terminan siendo fraude. 2.2. Ajá, es de Y los más altos. eso es alto comparado. Comparando con todos los mercados. Entonces, Sí, es eso alto. lo tenemos que Por ejemplo, en cambiar. Canadá, ¿cuál sería la cifra equivalente? Pues de Canadá no sé, pero en Estados Unidos, por ejemplo, estamos hablando de niveles 6 veces más de México. Entonces, 6 veces, es decir, México es 6 veces la más tasa de fraude es 6 veces más alta. que en Estados Unidos. Entonces, Y sí, parte esto de representa- eso es porque en los países más avanzados hay mucho más datos, la gente tiene una historia financiera porque tiene relaciones bancarias y eso ayuda a calcular el riesgo, y en los países menos avanzados hay menos historia. Ese es parte del problema. Sí, hay muchos factores y a lo mejor vamos a entrar a detalle en el panel, pero es otro ecosistema totalmente diferente. Y Rubén, ¿cómo tú lo ves? Yo sé que tú estás enfocado en toda Latinoamérica, pero dinos precisamente sobre México, ¿cómo tú ves Yo creo que la promesa y los retos? si comparas Latinoamérica con Southeast Asia o con África. Y tú me dijiste, tú estuviste en Singapur por unos años, ¿verdad? Sí, antes de venir a esta posición yo pasé 5 años trabajando en Singapur, viendo economías emergentes también en medios de pago. Yo creo que no es tan distante a lo que vemos en otros mercados. Lo que nosotros sí vemos es una gran oportunidad. El 71% más de todas las transacciones o el consumo privado de México ahora mismo sucede en cash. 71%. 71% de todas las transacciones del consumo privado Sí. están sucediendo en cash. Esto suma una oportunidad transaccional de más de 500 billones de Wow. dólares que están pasando en cash. Entonces, hay una gran oportunidad para México como país, para el ecosistema de pagos y para los bancos de reemplazar ese cash por un medio electrónico. En cualquier país del mundo, el manejo del cash y de la masa monetaria representa entre 1.5 y un 3% del PIB, del GDP. Entonces, esto agrega una carga social, una carga para la economía que es innecesaria. A medida que las economías se mueven a pagos electrónicos, eliminan esa carga de manejo del efectivo. Entonces hay muchos temas, hay muchos factores que influyen, como dijo Cristina, seguridad, etcétera. Para nosotros en Visa, seguridad es el Claro. tema más importante. Sí. Comprometemos mucho con tal de que la seguridad esté presente, pero desde el punto de vista de oportunidad, para nosotros el efectivo, el cash es el más alto competidor. Es decir, Sí, claro, como claro. ecosistema todos nos beneficiamos cada vez que eliminamos cash de Sí. una transacción, ¿verdad? Óyeme, ayer una cosa nunca había oído, tomé un Uber de aquí al hotel donde estoy en Roma Norte y el chofer me dijo que uno de los problemas que ellos tienen es que como no todo el mundo tiene tarjetas de créditos, gente le pagan en cash, en efectivo, y los asaltan. Exacto. Es decir, la gente sabe que los choferes de Uber no solamente reciben tarjetas de crédito, se lo pagan con cash, y por eso hay asaltos de choferes de Uber. Primero que nada, yo no sabía que Uber podía hacer transacciones en cash, pero claro, aquí lo tienen que hacer, si no pueden avanzar. Definitivamente el costo social de manejar cash Es enorme, Es ¿no? enorme. Imagínense una pequeña sucursal en cualquier remoto establecimiento dentro de México. ¿Cómo mueven esos cash? Necesitan un guardia armado, Sí. necesitan un carro blindado. Y si mandan solo un guardia, al rato se pierde, tienen que mandar 2 o 3 guardias, ¿no? O sea, es todo un proceso. Hay lugares que tienen que llevar
el cash en helicóptero, ¿por qué es tan remoto, no? Es decir, hay todo un No, costo. entonces, el costo es enorme, es lo que estás diciendo. Bueno, y Alberto, Bueno. déjame hacerte la misma pregunta. Bueno, mira, yo totalmente de acuerdo. Yo lo veo como dando un paso para atrás y pensando en lo que significan los pagos digitales. Yo creo que la promesa más grande es lo que se puede construir encima de eso, ¿no? Yo siento que estas tendencias que vemos tan arraigadas en Europa y en Estados Unidos y en algunas partes de Asia, como el sharing economy, como la distribución de contenido, Spotify, Netflix, todas esas tendencias están construidas sobre pagos digitales. No tener pagos digitales y tratar de escalar esas tendencias sin pagos digitales crea lo que tú dices, conductores de Uber que están tratando de que no los asalten. Así que yo creo que la promesa es esa, es que eso que damos por descontado, que podemos crear todos estos servicios, estas empresas que tienen acceso a fondos, a liquidez de usuarios finales en mercados más avanzados, en los pagos digitales, no son posibles aquí hoy, o no aquí en México, yo soy de Colombia, en Latinoamérica. Sí. Eso yo creo que es la gran promesa. El reto, como cuando yo trabajaba contigo en Citi, tú lo conoces bien, y yo creo que el reto es encontrar la forma que los generadores de liquidez, los empleadores, los gobiernos locales, los gobiernos federales, los que entregan liquidez a consumidores finales en forma de nóminas, en forma de pagos de cualquier cosa, es digitalizar esos fondos. Conforme tú sigas pagando en efectivo, hay un costo demasiado alto para el consumidor final para tratar de convertir eso a un Óyeme, método y el digital. uso de prepaid cards, ¿cómo le llamamos prepaid cards en español? Prepagadas. Prepagadas. Aquí hay un uso grande de cartas prepagadas para gente que no tiene relaciones. ¿Tú lo ves, me imagino? Sí, hemos visto con mucho uso de tarjetas de prepago. Porque ahí no necesita relación bancaria, ¿verdad? No. Y es parte del trabajo que ustedes trabajan con prepaid cards. No, de hecho, hace un año el tema con prepaid cards es antes del pago, ¿no? Y la experiencia no es la mejor, entonces no lo manejamos. Perdona, ¿qué cosa no es lo mejor? Por ejemplo, tú tienes que comprar una tarjeta, hacer un top-up y ya posteriormente hacer el pago, ¿no? La fricción es muy alta. Sí. Pero tú me dijiste que Conecta tiene relaciones con, ¿cómo se llama? Justo con esta razón lanzamos un producto en efectivo, donde puedes pagar en efectivo con los OXXOs. Sí, y uno no puede ir a los OXXOs y darle efectivo para, perdona, lo hago en inglés, top up el prepaid card. ¿Eso se puede hacer? ¿O? Sí, entonces lo que lanzamos, OXXO Pay, te permite hacer pagos, consumos de cualquier servicio digital en los OXXOs. Y como sabemos, hay OXXOs en todos lados, hay más OXXOs que bancos, entonces Claro. es otro canal. Y me imagino, hay un Visa prepaid card también. De hecho, OXXO a nivel mundial es uno de los casos de éxito más importantes de OXXO cómo es global. OXXO en México como caso es un buen ejemplo a nivel global de cómo manejar programas de prepago. Yo creo que andarán ya por unos 10 millones de tarjetas de prepago emitidas y es muy eficiente porque ellos han podido utilizar su red física y su red virtual de manera Y sumamente cuando efectiva. ustedes piensan en pagos digitales, ¿incluyen tarjetas prepagadas en la infraestructura de pagos digitales? Bueno, todos los pagos que ocurren incluso en una tarjeta física son pagos digitales Sí. per se, porque en realidad lo que la banda magnética o el chip o el contactless tiene es una criptografía Claro. que se intercambia con los jugadores. Eso lo vuelve un pago digital. Nosotros lo que vemos a largo plazo es que
el futuro de los pagos en México pasa por construir infraestructura, ¿no? Por ejemplo, en un país tan grande como México tenemos menos de 1 millón de terminales, ¿no? Que eso te pone a menos de Entonces, terminales. No, ATM solo son como 50,000, por ejemplo, ¿no? Los POS, donde se pasan las transacciones, son pocas para la geografía en México, ¿no? Estamos hablando de menos de 1,000 terminales por 100,000, por cada 100,000 habitantes. Entonces, los Me pagos. imagino en Singapur había una terminal en cada esquina. Exacto, exactamente, una penetración en los comercios del 80 y algo por ciento. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, cuando ves eso, los medios de pago es un modelo de dos vías, ¿no? Tenemos que crear terminalización, tenemos que crear los canales para que esto suceda, tenemos que mover los pagos a la nube y al mismo tiempo tenemos que generar con los bancos y los emisores, los Esos son retos increíblemente complejos, pero sobre todo si uno está en el mundo de tecnología, como estamos nosotros, y si uno también está en el mundo de responsabilidad social, es algo importantísimo, ¿verdad? Porque uno está ayudando a la gente a subir el nivel de la vida de la manera que, no sé, ayudarle a alguien en Park Avenue en Nueva York, no lo saben. Sí, yo creo que el reto hacia adelante no es solo financial inclusion. A veces llamamos financial inclusion a la persona que ya sacó una tarjeta de cheques, una tarjeta de ahorro, pero todavía está excluida digitalmente. No. Entonces tenemos que pensar digital inclusion, Claro. que tiene un efecto más poderoso en la vida de los consumidores, ¿no? No, en realidad el reto es subir el nivel de la vida de la gente. Y economic inclusion, financial inclusion es imprescindible. Por eso hay los fundaciones como Bill Gates, el Gates Foundation, Better Than Cash Alliance, no sé cómo Sí. decimos en español. Ustedes conocen todos esos, ¿verdad? Es una de las cosas más importantes que están haciendo, porque se ha estudiado que mientras la gente más va de cash a la economía digital, el estándar de la vida sube muchísimo. Y eso me imagino observan en México, ¿verdad? Sí. Completamente, sí, completamente. Hay miles de estos ejemplos. Para uno que a mí me encanta, y ya no es Sí. nuevo, es viejo, que era el de M-Pesa. El M-Pesa, que Sí, caso, claro, la claro, primera M-Pesa. forma como lo explicaron el marketing, el Sí. mercadeo, era envía dinero a casa. Y el caso, lo que Sí. reemplazaba eran unas personas jóvenes que iban a trabajar a la ciudad, iban a una estación de buses, le entregaban $10 a una persona que tomaba 2 días a llegar a su villa Sí, para sí. que su madre pudiera consumir. Déjenme M-Pesa. terminar haciéndole una pregunta y por favor, no solamente tenemos 6 minutos, me dan una respuesta breve. Yo me acuerdo el año pasado leí un artículo en Estados Unidos que decían que cuando Apple Pay llegó al mercado, la gente que estaba haciendo pagos digitales decían esto va a ser idéntico con iTunes y el mundo de la música. No sé si se acuerdan que antes que vino el iPod con iTunes, la música digital era un relajo, caótica. Vino Apple con iPay, hicieron el iTunes y todo eso, y de repente creció. Entonces la gente dijo, ok, ahora vino Apple Pay, lo mismo va a pasar. Y el artículo estaba viendo Apple, pagos digitales 3 años más tarde, y dice, it didn't happen. ¿Qué pasó? Y eso es que música digital es algo increíblemente más fácil
que pagos digitales por todo lo que estamos hablando. Entonces, la última pregunta que quiero que me den una respuesta breve es, ¿cómo tú esperes que crezca el uso de pagos digitales en México en los últimos 5 a 10 años? Bueno, yo creo que Apple, desde todo punto de vista, marca un antes y un después en pagos móviles. Desde todo punto de vista es exitoso. Antes de Apple, toda la industria y todo el ecosistema estuvo probando con estándares que no nos llevaron casi a ningún lugar. Lo que Apple Pay propició fue la creación de un estándar que se llama tokenización. Sí. Y este estándar de Ustedes estuvieron tokenización, muy metidos en eso. exacto, y este estándar de tokenización Sí. existe para toda la industria y para todos los otros devices Sí, que incluyendo el existan. Secure Element y todo eso. Exacto, ¿verdad? fue la única forma de poner el criptograma en el teléfono Sí, de una no, forma segura. de acuerdo. Y desde ese punto de vista es súper exitoso. Por eso tenemos a Samsung Pay, por eso tenemos a Android Pay. Pero si tú ves la fracción de pagos digitales comparado con tarjetas de crédito, en los Estados Unidos los pagos digitales es 5%, no sé si ahora es un poco más alto. Es por dos razones. Uno, porque nosotros creemos que cambiar el comportamiento de las personas de ocupar una tarjeta a ocupar un teléfono va a ser un cambio generacional. No va a ser un cambio Ok. de la noche a la mañana. Ok, entonces tenemos que esperar que la generación mía se vaya a donde nos vamos al futuro y que los Y la mía también. y que los millennials como Cristina, entonces Exacto. va a ser totalmente diferente. Cristina ya no tiene plástico en su Y bolsa, Cristina, tiene ¿cómo todo tú en ves el teléfono. futuro de los Pues- pagos digitales en México? Hay una oportunidad enorme, ¿no? Y en Conecta por eso estamos tan enfocados en construir, ¿no? Soluciones que realmente, pues, nos hace sentido, ¿no? Hemos visto tendencias en los últimos 7, 8 años y con lo que estamos viendo con el uso de smartphones, todos tenemos smartphone aquí, penetración de internet, creo que tenemos a usuarios cada vez más listos. Y en Conecta por eso lanzamos OXXO Pay, que es una solución pues, exclusiva de OXXO y Conecta. Y estamos muy conscientes de la oportunidad, ¿no? Creo que estamos a un punto de... ¿Y tú ves que el uso está creciendo? Sí. ¿Lo ves? Así. Y Alberto, tú cuando te conocí, no sé, hace más de 5 años, eras uno de los expertos más grandes que había conocido en pagos digitales, así que ¿cómo tú lo ves, el Bueno, futuro gracias, de seguramente. pagos Gracias. digitales en México? Bueno, mira, yo muy de acuerdo con mis compañeros. O sea, si tú miras quién está de número 1 en este ranking, acabo de aprender que México está en 71% de transacciones en efectivo versus 29 digitales. El país número 1 del mundo es Suecia, con 59% en pagos digitales. 59%. Y lo que quiero decir con eso es que falta muchísimo para llegar a ese Y nivel. déjame preguntar, porque siempre es bueno comparar, 59% pagos digitales, pero me imagino en Suecia el resto son pagos con tarjetas y el uso de moneda, de efectivo. No, es 41% efectivo versus todo el resto. ¿Efectivo todavía en Suecia? Me sorprendió, lo leí anoche para prepararme para esto. Wow. Y lo que quiero decir es que como tú muy bien lo dijiste, va a tomar mucho tiempo y hay todos unos cambios a nivel de ecosistema que tienen que suceder, empleadores, nóminas, la gente generando liquidez. Si no pasa eso, al mismo tiempo que en el otro lado hay suficientes sitios para gastarlo en manera digital, eso es más fácil, creo yo, pero tienen que pasar al mismo tiempo. Creo que estamos probablemente a décadas de llegar a... Entonces, no ver según efectivo. oigo de ustedes, ya que estamos terminando, primero que nada, hay un progreso muy grande en estándares, en el uso de nuevas tecnologías, Secure Element, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, es un problema dificilísimo
no solamente por la tecnología y la criptografía y blockchain y todo eso, pero el lugar de los pagos del dinero en los humanos es algo muy primal, no sé cómo decimos primal. Primitivo. Primitivo, es algo que está muy primitivo. Y tercero hay que tener paciencia, hay que continuar haciendo avances, hay que continuar incrementando, hay que hacerlo un paso después del otro y en 10 años vamos a mirar atrás y vamos a ver un progreso enorme. Entonces, por favor, muchas gracias y déjenme agradecer al panel por hacer un panel tan interesante. Gracias.